Da igual muchas veces lo que te pongas, tiene que ver mucho más con la personalidad y con el estilo de cómo lo portas, ¿no? Porque finalmente sí importa mucho qué quieres reflejar tú con lo que te pones. Y esa es la línea que yo he visto, que hoy ya hay como mucho más oportunidades para tener un estilo propio y antes a lo mejor se notaba mucho más radical porque no había muchas opciones. Yo empecé hace un poquito más de 20 años en los tianguis de la Ciudad de México, en La Lagunilla y en el Chopo. Entonces, realmente era un movimiento diferente a lo que pasa hoy, ¿no? A lo mejor un poquito más underground. Las cosas que podías encontrar realmente las encontrabas muchas veces más fácil en los tianguis que en tiendas, ¿no? O sea, hablando de tenis en particular, pues me acuerdo de varios tianguis que tenían cosas interesantes, ¿no? O sea, de repente me tocaba el de aquí del Monumento a la Madre, o sea, de Sullivan, y había una señora que traía unas cosas interesantes. De repente te tenías que ir a Santa Marta, ¿no? O sea, La Lagunilla siempre tenía cosas interesantes, La Raza. Entonces siempre había como que buscarle para encontrar buenas cosas y obviamente el mercado de Tepito, que también llegaban cosas. A mí realmente creo que la idea de utilizar tenis como tal, pues para mí empezó en los 90s, donde pues obviamente empezábamos a querernos vestir diferente a los demás, ¿no? Y siempre eso como que despertó en mí la inquietud de querer me dedicar a esto, ¿no? O sea, en cierta forma a vender ropa, a estar en la industria de la moda, digámoslo, no me gusta mucho la palabra, pero como estar buscando todas esas alternativas y poderlas traer a México, que finalmente no llegaban tantas opciones a México, ¿no? Muchos años y hasta la fecha pues, sigues encontrando cosas en los tianguis. Afortunadamente también las compañías llegaron a los países. Yo te hablo que en los 80s y en los 90s no había un Nike en México. O sea, era más bien lo que llegaba de Estados Unidos a México. Y después empezaron todas estas compañías a ver que había posibilidades de entrarle al juego en la ciudad. ¿Por qué? Países como México tienen millones de habitantes y millones de gente que quiere consumir cierto producto. Entonces, si te das cuenta, para ellos era una gran oportunidad. Y a mí lo que me llamaba la atención, te digo, era mucho más como el ver qué calzado podías encontrar. Y después ya yo empecé a cambiar del tianguis a poner una tienda. Yo creo que fue por los finales de los 90s. Yo estaba un poquito más allegado a la moda o a la cultura americana, porque era lo que me tocaba más cercano. Después tuve chance de conocer Europa y pues, órale, ¿no? O sea, ya es como, era otro mundo. O sea, a lo mejor no tanto en el rollo del calzado, pero sí también había, por ejemplo, en Europa siempre se ha usado más zapato de correr. O sea, incluso la gente ya, por ejemplo, andaba más de vestir, pero con un zapato de correr. En Estados Unidos como que siempre se ha diferenciado para qué usas el calzado, ¿no? O sea, este es de fútbol soccer, este es de fútbol americano, este es para correr, etcétera, ¿no? Pero en Europa era como muy clásico ver a la gente bien vestida, arreglada, pero con un tenis de correr, ¿no? Y era una tendencia para mí, o sea, yo dije, estos güeyes ya están pensando en comodidad como tal, ¿no? Porque era, voy al trabajo, pero voy cómodo. Abrimos esta tienda y me acuerdo que llegó Nike a tener una oficinita, pero de 3 personas. Y me acuerdo que yo en ese tiempo fue justo cuando tuve chance de ir por primera vez a Europa, o segunda, y me traje unos tenis, me traje por ejemplo el primer Dunk Laser y me compré el Supreme de SB, ¿no? Entonces yo llegué y le dije a los de Nike, oye, esto es lo que yo quiero que me traigas, esto es lo que yo quiero vender. Me decían, pero ¿qué es eso? O sea, no sabían qué producto era, ¿no? Y me dijo, ¿de dónde sacaste esto, no? No, pues de Europa, ¿no? Y entonces, afortunadamente y con trabajo, pues he podido estar moviéndome en algunos lugares. Después me di cuenta que existía Asia, ¿no? Y ya fue donde dije, no, pues esto es otro mundo, ¿no? O sea, ya me voló la cabeza cómo usaban las piezas, cómo compraban. Incluso
Cómo, por ejemplo, me empecé a entender cómo incluso las compañías hacían diferenciación por zonas, ¿no? Hay zapatos que eran exclusivamente para Asia, hay zapatos que eran exclusivos para Europa, y eso era lo que a veces queríamos comprar. O sea, cuando viajabas, sabías que podías comprarte un colorway que no iba a tener nadie en México porque era un colorway específico para Europa, ¿no? O un colorway específico para Japón. Entonces, todo eso fue como marcando para mí una historia, ¿me entiendes? Y finalmente pues decidí como empezar a vender también estas marcas de tenis que muchas de ellas pues ni siquiera daban resultados al principio en México, ¿no? O sea, la gente usaba ciertas marcas y se casaba con ellas y era difícil cambiarle su opinión, ¿no? Finalmente se dio esta evolución o este cambio en donde las marcas llegaron a México y empezaron poco a poco a entender que podían traer producto diferente a lo demás y que se vendía. Porque siendo claros, pues obviamente el negocio de muchas de estas marcas, a lo mejor es el soccer o el básquetbol, es donde está la plata como en bruto, ¿no? Pero este mercado como de calle no era tan fácil de entender. O sea, incluso había gente que lo repelía, ¿no? O sea, como que decían, no, es que la calle no. Y finalmente, hoy casi todas las compañías entienden que la calle marca mucha diferencia, ¿no? A mí me parece que lo más sensato que ha pasado estos últimos 4 o 5 años es que la compañía del Swoosh le permitió a los diseñadores transformar las siluetas, deconstruir las siluetas. Pasó, incluso la gente a veces lo detecta de Detén, pero esto pasó desde antes. O sea, para mí siempre hay un personaje, bueno, hay muchos personajes que han estado involucrados en esto, pero por ejemplo, recuerdo que mucho antes de Detén salió lo que hacía Errolson de Acronym y era ya una deconstrucción y una transformación de un Presto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues obviamente un Hiroshi Fujiwara, un Tinker Hatfield, o sea, el mismo Mark Parker, pues eran de los pocos personajes que tenían la posibilidad y el derecho de cambiar o de hacerle algo a la pieza. Pero ya, digamos que con el tiempo, las compañías se dieron cuenta, o al menos Nike se dio cuenta, que ese era el nuevo secreto, ¿no? O sea, era dejarle a los artistas, a los diseñadores, transformar. Entonces, si tú le dices a Jun Takahashi, si tú le dices a Errolson, si tú le dices a Virgil, si tú le dices a quien tú quieras, este es el canvas, haz lo que quieras con él, es mucho más fácil que te sorprenda con algo rarísimo, ¿me entiendes? Finalmente, para mí tiene un sentido de los 80s y de los 90s y de los 2000. O sea, todo va como dando ese ciclo y además lo chingón de todo esto es, por ejemplo, a mí de lo que me gusta también de mucho de los japoneses y todo, casi toda la gente de las marcas que yo vendo, todos están involucrados con la música. O tocan en alguna banda, o son DJs, o algo tienen que ver. Entonces, todo el círculo va ligado de lo mismo. Tiene que ver qué escuchas, tiene que ver dónde viajas, tiene que ver qué comes. O sea, no puede ser solamente tenis. Es mucho más allá de eso. No es un juguete, no es una prenda. Tienes que pensar en el círculo completo. Si no, pues vas a hacer solo una parte de eso, ¿me entiendes? Para mí, lo importante de entender es poder llenar el círculo. Esa es la parte interesante, ¿no? Porque ahí el que te vea va a decir, brother, o sea, a mí me tocó ver personajes que desde que yo, los veía entrar decía, ¿quién es este brother? Hay zapatos que hoy solamente se consumen por el hype que las mismas compañías, los blogs, los influencers o lo que sea, es por lo que se usan. Es decir, puede ser algo que no esté tan chingón, pero que la gente lo compró solamente porque todo el mundo le aventó 100 reflectores. Esa parte todavía estoy como en proceso de entender por qué no tenemos la personalidad suficiente para escoger a lo mejor algo que está igual de cabrón, pero que no se lo puso tal o cual, ¿no? Entonces, creo que mucho de la evolución del consumidor hoy puede ser, primero, tienes la posibilidad de escoger, ya no es hay uno, hoy hay 50 para escoger. Entonces, si tienes la posibilidad de escoger,
Creo que el trabajo sería mucho más interesante si en realidad primero te pones a pensar qué zapato, qué silueta me gusta, cómo se me ve, y que en último lugar fuera quién lo diseñó, por qué lo hizo, o si todos lo quieren comprar, o si va a costar tanto en reventa, ¿no? O sea, creo que la posibilidad sería hoy que tienes el chance de decidir qué quieres usar, es me gusta cómo se me ve y ya da igual quién lo diseñó. Ahora, también tienes la otra posibilidad, que es comprar solo lo que está hype, porque tampoco está mal, ¿me entiendes? Pero ahí es donde creo que puede haber como un tope con esa posibilidad de la que estamos hablando, ¿me entiendes? O sea, la evolución a veces se trinca, o sea, se bloquea cuando ya no piensas en por qué, sino simplemente lo haces. Es decir, ¿cuánta gente compra un zapato nada más porque le dijeron que va a costar más? ¿Cuánta gente compra un zapato solamente porque le dijeron que lo diseñó tal rapero o tal cantante o tal diseñador? ¿Y cuánta gente compra un zapato porque es cómodo, porque se ve bien, porque tiene estilo, porque va con su onda, ¿me entiendes? O sea, porque finalmente, o sea, yo entiendo la parte de lo limited edition, o sea, el hecho de que de repente lleguen 120 pares a México de uno, en un país o en una ciudad de México con 30 millones de habitantes, pues obviamente pues, mucha gente va a levantar la mano, ¿me entiendes? O sea, todos querríamos tener uno de esos pares. Ahora, si lo analizamos a fondo, ¿todos esos pares están cabrones? ¿Todos esos pares valen lo que se dice que valen en reventa? Sería una cuestión mucho más larga de analizar. Siempre creo que está bien celebrar las creaciones, ¿no? O sea, cuando tú logras tener una creación que además ha sido tan icónica y que la gente sigue usándola y por más de 20, 25 años la gente sigue clavada ahí en wow, ¿no? Air Max, Air Max, Air Max. Pues es importante como... Y además es una estrategia comercial chingona, ¿me entiendes? O sea, de repente ver como todo este rollo que voy a crear una fiesta para una silueta, pues creo que es para la única que lo hacen. O sea, no he visto como que de repente le hagan fiesta a otra silueta, ¿me entiendes? Entonces, está interesante. O sea, mercadotécnicamente ellos lo hacen perfecto porque dicen, creemos algo para la gente que quiera festejar. O sea, festejar un tenis es como raro, ¿no? Y además, la gente ese día se pone sus Air Max. O sea, no es como que voy a ir con otro zapato. La gente se pone su Air Max porque está celebrando el Air Max. Entonces, todo ese rollo mercadológico está perfectamente bajado, está perfectamente hecho. La comunicación como se hace para que el consumidor quiera traer ese día el zapato más que ningún otro día, que quiera comprar incluso su Aire ese día, es interesante, cabrón. Creo que va mucho más hacia ese lado de celebrar, pero con un rollo mercadológico, y además es un acierto mercadológico también. Y finalmente también para la compañía, quiero creer que es seguir con la evolución de la pieza. No hay muchos tenis que tengan aire. O sea, todo el mundo le ha invertido como a la tecnología, pues te das cuenta, es como incluso llamativo visualmente ver algo transparente en algo, ¿no? O sea, te digo, sobre todo esa sensación de flotar, ¿no? O sea, entonces para mí ese es por lo cual ellos no tapan la burbuja. O sea, porque para ellos la parte más interesante de lo que te da la burbuja es esa sensación de flotar. Y ahí cambia incluso mentalmente, o sea, psicológicamente en tu cabeza entras como en esa dimensión te los pones y dices, son cómodos. O sea, porque estás con esa burbuja, ¿me entiendes? Y a lo mejor psicológicamente tú no se los ves a otro par y dices, sí está, es que me aprieta poquito de aquí. O sea, y a lo mejor el que tiene aire también te aprieta, pero en tu cabeza te dice, pues es que esto está lleno de aire, cabrón. Entonces, es digamos, una línea de comunicación en donde te dice aire igual a comodidad, ¿no? Y eso ya cambia las cosas.
quiero y espero que eso nunca se acabe y que siempre pueda traer cosas nuevas a la tienda y que siempre lleguen consumidores nuevos, porque finalmente si te quedaras atrapado en una historia, ya no habría nada más que contar, ¿me entiendes? Cada que tengo la oportunidad de viajar a buscar marcas nuevas o incluso a comprar colecciones nuevas, si algo no me sorprende, me doy de topes, cabrón. O sea, a mí me gusta la sorpresa, me gusta que pueda descubrir cosas nuevas que me llamen la atención. Incluso después de 6 meses cuando llegan las cajas, las abro y tiene que haber emoción, cabrón. Si no hay emoción, pues estás muriéndote un poco por dentro, cabrón, ¿me entiendes? O sea, porque ya no hay como esa capacidad de entender o de sorprenderte o de vibrar algo, ¿me entiendes? Entonces, para mí, siempre me gustaría que haya cosas nuevas, que haya consumidores nuevos, que también puedas explicarle cosas a ese consumidor. Esto es una historia que se cuenta entre muchos. O sea, no es una historia de Headquarter o de Ricardo Campa para un grupo de consumidores. Esta es la historia de muchos consumidores que le platican a Ricardo Campa o a Aslan o a Cintia o a Alejandra de qué va su rollo, ¿me entiendes? Y entonces en base a esa comunicación, nosotros también podemos como partir a decidir con qué queremos innovar, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos gustaría traer, cómo nos gustaría que a lo mejor el poste se viera con X o Y prenda, ¿no? Si es que a él le gusta. O sea, te digo, tiene muchas razones, ¿no? Y sí creo que lo más importante es que nunca pare la evolución, ¿no?